Listo, muchachos. Compartir con alegría. Bien, entonces hablábamos justamente de eso y hacíamos referencia al tema de responsabilidad, donde decíamos, favor alejar esta ventana de aplicación compartida. Bueno, ni idea cómo era. Entonces, tu función de compartir las pantallas está en pausa. Reanudar. Bueno, entonces hablábamos de esto. Bien, entonces decíamos que efectivamente la responsabilidad es la obligación de asumir las consecuencias por un hecho, un daño o una conducta, y decíamos que estaba dividido en moral y jurídica. La moral solo la siente quien hace el daño o efectivamente quien la sufre, quien lo sufre. Y claro, el juez evalúa eso. Y el juez, ¿qué tiene que ver, jóvenes? Si nada más... ¿Y cómo así que el juez es quien evalúa eso? ¿El juez? ¿Y el juez qué tiene que ver si alguien sufre un daño o algo así? ¿Saben por qué? Porque el juez, cuando hace referencia al tema moral, evalúa el dolo. ¿Qué es el dolo? El dolo es la intención. El dolo es la intención de quien hizo el daño. El dolo es la intención de quien hizo el daño. Y al hablar de juez, hacemos referencia a una responsabilidad que se llama responsabilidad jurídica. Pero la jurídica está dividida también en dos. Una responsabilidad penal y una responsabilidad civil. Responsabilidad penal y responsabilidad civil. Bien. Empezamos entonces. Penal y civil. Responsabilidad penal y responsabilidad civil. Pero penal, ¿y cómo así penal si estamos hablando de seguridad industrial? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes, jóvenes, que involucra el tema penal en una empresa? ¿Ustedes creen que alguien puede ir a la cárcel por eso? Sí, pero siempre y cuando el abogado de la víctima demuestre que hubo dolo. ¿Qué es dolo? Dolo es la intención. O sea, que el abogado de la víctima demuestre que hubo la intención o la omisión gravosa de un hecho que sucedió. Como por ejemplo, en el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es un grupo de personas que se reúnen en torno a una mesa para encontrar solución a los problemas y haya quedado registrado en el acta que efectivamente tenía que comprar una escalera y el gerente dijo, no, ¿para qué? Pues arregle esa escalera, eso no tiene nada. Y que en la siguiente acta el Comité Paritario dijo, tiene que comprar la escalera porque se cayó a alguien y afortunadamente no le pasó nada. Y en la tercera, y el gerente haya dicho con testigos al lado, no, no, es que se caiga el que se caiga, eso no tiene nada, pues que tengan cuidado. Y en la tercera acta, preciso, haya habido un accidente grave y esa persona haya demandado a la empresa por daños morales y justamente porque no previno lo que fácilmente podía haberse
previsto, como haber comprado una escalera para que no hubiera un accidente de ese tipo. Y esa persona hubiera quedado con daños irreparables o con pérdida de capacidad laboral, una pérdida grave. Entonces, en ese momento el juez dice, el gerente pudo haber previsto y no lo hizo. Pudo haber previsto que ese daño debió haberse... Fue previsible. Y no lo hizo, no compró la escalera. ¿Y qué sucedió? Una persona quedó incapacitada de por vida en una silla de ruedas porque cayó de espaldas de la escalera y quedó incapacitado. Entonces el juez pide daños morales y teniendo en cuenta que ya había 3 actas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde decía que tenían que comprar esa escalera y no lo hizo, el juez puede condenar a esa persona por haber omitido la simple compra de una escalera. Significa eso, que el juez probablemente evalúa que hubo mala intención del empleador al no comprarla. Pudo haber sucedido que dentro de esa acta quedó escrito que el gerente dijo que se caiga el que se caiga. Me estoy inventando un ejercicio. Claro, el juez pudo haber evaluado justamente eso. Entonces le va a decir que tiene que pagarle al trabajador por daños morales. ¿Por qué? Porque el trabajador tenía 25 años y quedó incapacitado por vida en una silla de ruedas. ¿Ustedes creen que me estoy inventando un ejercicio? Sí. Pero, ¿ustedes lo creen alejado de la realidad? No. Sucede todos los días. Dime. Si uno es el jefe inmediato del personal, de X cantidad de personal, y uno manifiesta al gerente las conformidades o las prevenciones que se pueden dar, porque pues a uno como jefe inmediato se las dan, y el gerente de pronto no porque no, pues no porque no quiera, o bueno, por cualquiera no, Sí. porque no hay presupuesto, porque ahora le dicen, no haga eso, pero no es nada escrito. Por ejemplo, porque pues, puede ser perjudicial para una empresa. Si lo han escrito, pero sacan a uno de la empresa. Ajá, ajá. Si llega a pasar un accidente de esos y se supone que uno como jefe inmediato debe desde velar por la operatividad de la empresa, entonces ahí también tendrá uno la culpa de eso o no. No, porque el juez evalúa la intención, ¿cierto? La culpa es objetiva. La culpa es diferente al dolo. Porque la culpa es objetiva. Objetivo significa que usted con los ojos se dio cuenta que sucedió lo que sucedió. ¿Quién tuvo la culpa? Ah, pues tuvo la culpa la persona. Pero no hubo dolo, o sea, no hubo mala intención. ¿Sí me explicó? Usted lo mandó a él. Claro, usted tuvo la culpa. ¿Por qué? Porque lo mandó entendiendo que la escalera estaba mala. Pero tenía que cambiar el bombillo allá arriba y tenía que montar. ¿Por qué? Porque si no, no podían trabajar las 14 personas del área. Es muy diferente, porque no hubo la intención de hacer el daño. Quien tiene la intención de hacer el daño, efectivamente debe pagar. ¿Por qué? Porque ese daño, en este caso del ejemplo, causó daños morales, y los daños morales son las lágrimas. Y se entiende como daños morales el precio del dolor. Alguien que le haga daño a usted, pues uno diría, tiene que pagar. Desde el año 2500 antes de Cristo, me explicaba mi profesor, decía en el Deuteronomio y en el Levítico se hablaba de la venganza, del compositio, de la composición. Se hablaba en términos que lo entendamos de la indemnización, del pago de un valor.
Y ese pago de un valor, ese pago de un valor, ese pago de un valor, efectivamente, tiene que hacerse, bueno, se hacía hasta hace unos años, se hacía hasta hace unos años, se hacía básicamente, estoy en clase, dime por WhatsApp. Mi hija, qué pena. Entonces, se hacía, ese pago se hacía en gramos oro. Ese pago se hacía en gramos oro. Ahora pues ya es con dinero, pero son millones. ¿Por qué? Porque se evalúa la intención. Y esa intención tiene que compensarse con dinero. Por eso es que cuando sucede un accidente, se divide las manos y le quitan el frente al otro. Por el dolor que le causó, ¿quién dice cuánto tiene que pagar el juez? El juez evalúa eso. ¿Cuántos hijos tenía? ¿Qué edad tenía? ¿Qué expectativas tenía de la vida? Estaban estudiando en la universidad. ¿Los hijos estaban en la universidad? Porque a la sociedad tiene que devolverse el trabajador tal como entró. 10 dedos. Tiene que devolverlo con 10 dedos. O si no, tiene que pagar. Eso es la composición. Eso es la indemnización que vimos inclusive la clase pasada. ¿Recuerdan? Cuando hablábamos del pago de salarios y todo eso, cuando hay una pérdida de capacidad laboral de carácter permanente. ¿Sí me explicó? Eso es. Y la parte civil afecta el patrimonio. Y esa parte civil hace una referencia al tema contractual y al tema extracontractual. Tema contractual y extracontractual. ¿Y a qué hace referencia a esos jóvenes? Contractual hace referencia pues, a los contratos, ¿cierto? Y un contrato se entiende como contrato cuando hay varias cosas. Primero, bueno, un contrato puede ser verbal o escrito. El contrato puede ser verbal o escrito. Vamos a escribirlo. Dime, pregunten, pregunten. 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 Y tiene la misma validez. Puede ser verbal o escrito. Y tiene la misma validez. Un contrato puede ser verbal o escrito. Y para que exista contrato, tiene que haber varias cosas. La primera, prestación personal del servicio. Eso ya lo vimos, ¿cierto? ¿Sí? Prestación personal del servicio. Tiene que haber una remuneración. Debe haber una remuneración. Debe haber un horario. Profe, ¿y la prestación de servicios? Es un contrato de otro tipo, donde no hay un horario, ni tampoco hay subordinación. Remuneración,
subordinación. Y un horario. Entre otros. Pregunten, jóvenes. Con testigos y con WhatsApp, con algún tipo de prueba. Es muy fácil de demostrar. Porque un contrato de prestación de servicios puede convertirse en un contrato laboral fácilmente. Venga de 8 a 12 y de 2 a 6. Ay, pero es que yo estoy en contrato de prestación de servicios. No, no, pues venga porque lo necesito. De una se convierte, nada más con eso ya ahí cambia. Y se convierte en contrato laboral para que lo tengamos presente. No le pueden exigir eso. Miren, ahí lo tenemos en el tablero. Bien. ¿Y ese contrato y esa relación extracontractual cómo es, profe? La relación extracontractual tiene una característica muy especial y es que esa relación nace. ¿Cuándo nace? Nace cuando se le hace daño a otra persona. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y el juez dice, bueno, el taxista atropella al señor. El juez lo primero que dice, ¿usted conocía a don Pedro López? No, no lo conocía. ¿Nunca lo ha visto? Nunca lo ha visto. ¿Le debía plata? No, no, nunca lo había visto, no lo conocía. Me da mucha pena. No, pero que era incapacitado 6 meses, era un vendedor de libros y ganaba 3 millones de dólares. Entonces, no le hacen el sombrero que es capacitado 6 meses que tiene con su taxi, tiene que o vender el taxi o ver cómo hace para pagar con la empresa, y 4 hijos en la universidad. Don Pedro está pagando su casa, don Pedro está pagando el carro, está pagando justamente ganaba, y aquí está demostrado que cada vivienda todo el mundo que allá, y va a dejar de trabajar 6 meses, tiene que pagar, o vende el carro. No, tiene nada todo el día de correo, tiene nada que ver con el. Nace la relación laboral. Nace cuando, ¿qué? Cuando se hace el daño. Parte 2 de la historia. Usted conoció a Pedro, sí, a Pedro fue conmigo. ¿Usted quiso atropellarlo? No, no, pero sí. Pues. Sospecha. Y cuando el juez tiene sospecha, de una vez, ¡pum!, se va para la parte penal. El juez, cuando tiene sospecha o duda, dice, no, no quiero venir con el juzgado a tal penal porque él no está conmigo. El juez, por obligación, lo manda a que el otro investigue, el otro especialista en penal. Evalúa la maldad que hubo. Encuentra la verdad. Y evalúa el tono, la intención, el daño, la subjetividad de la persona. Evalúa la subjetividad de la parte penal. O sea, la intención. Intención con C.
Intención con esa intención. Con C. Evalúa la intención, la subjetividad. Lo que sintió. Entonces uno a veces piensa, uy, ojalá que tal cosa, que no sé qué. Eso, donde lo vea el juez, de hecho, claro. En otras palabras, evalúa la maldad. La maldad del corazón de esa persona, porque dice el juez, no, esa persona es muy peligrosa, no debe estar suelto, hay que hacerle una, yo no sé qué, intramural. O sea, es una persona mala, no debe estar suelta frente a nosotros. ¿Y la maldad existe? Cuéntanos, ¿por qué crees que existe? Mira, entonces, ¿qué es? No, maldad no bondad. ¿Qué quiere decir eso? Pues, y hay bondad, o sea, mírense todos, mírense todos, mírense todos, mírense todos, mírense todos, si mira, mírense ustedes, ¿saben qué vieron, muchachos? Vieron todo lo contrario a la maldad, vieron bondad. Vieron bondad. Vieron bondad, ¿sí que sí? ¿Por qué? Porque todos aquí tenemos un común denominador. ¿Tú eres capaz de mantener un ratón? ¿No? Se han de todas el mundo. Entonces, todos tenemos bondad de alguna forma en nuestra obra, ¿verdad? ¿Sí que sí? Pero la gente que no. Hay gente que la envidia nos mata. Hay gente que trata de hacer daño a otro, pero no necesitamos. Si estamos, muchachos, todos, pensé que todos hemos conocido a gente mala. Conocemos ya, conocemos papá, o ¿sabes el éxito del domingo? Y ya con el café, yo, perdón, así. Perdón, señor. Vamos a pasar por el carrito. Qué susto, casi me pega el tipo. Ya, ¿qué pasó por ahí? Qué pena, qué pena. Claro, cada uno tiene historias diferentes. El otro lo violaron. Pues, ¿por qué nací de lado? ¿Por qué nací de...? ¿Ah? ¿Por qué no respondí así? O sea, eso es muy... Pero algo le tuvo que haber pasado para ser así de agresivo y de o sea, y ahí es cuando uno quiere con quién se mete mucho. ¿Cierto? Porque todos tenemos, y esas historias vienen, uno, por la parte genética. Entonces, la muchacha que la primera que me ayuda en la casa con la cocina, ¿cierto? Le va a hablar de la parte genética, entonces, se llama Oli Club.
Oye, necesito que a las 11 de la mañana esté haciendo otra cosa. Ay, pero a las 11 tal cosa, ay, pero que no sé qué, ya a las 11. Entonces, oye, tiene un hijo que se llama Livaldo. Livaldo le dijo que, curiosamente, Livaldo le dijo que usted está a las 9 de la mañana aquí para que me dé favores. Ay, pero a las 9, ay, pero la genética es bárbara. ¿Sí? O sea, uno es igual al papá, uno es igual a la mamá, la genética es una cosa increíble. Eso no cambia por la genética o por la parte social. La parte social es el vecino, tu vecino. Tu vecino entonces se va poniendo el camino del día, tú inconscientemente uno aprende de. Sí, o sea, la parte social, con quién anda uno, con quién anda uno. Entonces, todo eso hace parte todo eso hace parte básicamente de las respuestas que uno da al entorno como de este color. Todo lo que ha vivido uno desde chiquito. Desde que está chiquito, y ahí va formándose en la mente de uno todas las respuestas a las diferentes preguntas, las que uno se da bien. Entonces, la extracontractual decimos que nace y que es una obligación que nace. Cuando se hace el daño. Una obligación que nace cuando se hace el daño, es una obligación que se crea. Y muchas veces, o generalmente, bueno, casi siempre cuando se hace el daño, uno no conoce la persona. De golpe, claro, nace la obligación de nace. ¿Sí? Entonces, volvemos al ejemplo de la persona que se cayó de nariz. De nariz. Se va. Entonces, ¿qué sucedió? Yo quedé con un problema. Me dijo que trabajaba en y la verdad se me pasó, se me dio por tantas cosas que tenía por qué la medicina. Vamos a salud pública, la habían hecho una visita antes y había mandado una cantidad de correcciones y estaba revisando las correcciones porque no se daban las veces. Pero yo que hasta el sol de hoy con ese dolor, porque se tropezó, el manillo, es que Carlos se tropezó y se partió. Carlos se tropezó y se partió. Dolor moral. Dolor moral. Y ese dolor moral, no, eso es mal intención, no. Eso para nada. Y como le dio un comentario que me dio como 100 comentarios. Desde la salpicadura de la gota de dosis de licor, que es terrible, pero que en una empresa de lácteos donde sucede todo, ni siquiera se lo reportan a uno. No, pero pues a la señora está bien. ¿Sí? Y ejemplos donde hay 400 trabajadores. Dolor moral. Ese es el dolor moral. Entonces, hacemos referencia que el tema de responsabilidad tiene que quedar inmerso en el conocimiento de la empresa, del trabajador que está a cargo y de aquella persona que ordena. Todos son responsables. Vaya, cambie la teja del techo. ¿A usted lo capacitaron para eso?
¿Usted tiene curso de alturas? ¿Cuándo fue la última vez que usted se subió a la escalera? ¿Revisó la escalera está bien? ¿Sus zapatos son antideslizantes? Los elementos para subir, como por ejemplo la correa, las ligas, el cinturón, los guantes, las botas, ¿están bien? 1000 cosas que hay que tener en cuenta porque usted es responsable de la vida de esa persona que usted mandó al techo. Cuando usted ve a un trabajador puliendo y el trabajador está sin gafas, sin protección, sin casco, sin nada, usted tiene que decirle, póngase por favor el protector auditivo, póngase por favor la visera. Sí. Porque ellos están concentrados en su labor, en desarrollar su labor. Pero muchas veces esos peligros hacen parte del ambiente. Muchas veces esos peligros hacen parte de ese ambiente y uno no los ve muchas veces. Porque a veces los árboles no dejan de verlos. ¿Qué significa eso? Que muchas veces uno como que asimila los peligros y como que corre el riesgo. Uno analiza a ver si el riesgo se asume, si se corre el riesgo o no. Bien, volvemos entonces a esta parte de acá, ya después de haber hablado de esos peligros y demás. Habíamos quedado en la clase pasada de esa matriz de riesgos. Por favor, mírenla en el tablero. ¿Ustedes se acuerdan de ella? Pues sí, yo la vi yo sé que la vimos porque está en el minuto 1.38 de la clase pasada que está subida en YouTube en mi canal. ¿Ya te suscribiste a mi canal? ¿Ya te suscribiste? ¿Sí? ¿Tú? Me digas mentiras. ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te suscribiste a mi canal? ¿Tú? ¿Por qué? Tú eres muy querida conmigo. Angélica. Ah, no, bueno. No, mentiras. Si quieren, suscríbanse, si quieren, no, pero las clases están ahí. Entonces, anexo B de la matriz de riesgos, ¿se acuerdan que lo vimos? Pero, ¿qué es y cómo se desarrolla? Tenemos una tarea subida justamente el día de ayer, donde hace referencia a eso. Pregúntame. De ese fenómeno no sabía viendo físicos y no vieron nada porque la anterior fue en modulación. Ajá. Perfecto. Sí, 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 pero está en el video que sí la vimos. Pero la vimos, llegamos hasta ahí. ¿Ves? ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de la matriz? ¿La vimos? ¿Llegamos hasta ahí? No, muy bien. Entonces, después de haber visto esta tabla A, que son los diferentes peligros, ya llegamos al tema de la matriz, donde la matriz está compuesta más o menos por unas 5 partes, muy sencillas todas, las cuales se tienen que diligenciar. Miren por favor el tablero. Tenemos anexo B, matriz de riesgos. Hacemos referencia básicamente a esa matriz donde tenemos nosotros lo siguiente. Está en la presentación y de igual forma está en el Classroom. Y decimos que la matriz de riesgos tiene una gran cantidad de partes, como por ejemplo, el tipo de tarea que se hace, la parte o el departamento donde desarrollamos esa tarea. De igual forma, nos pregunta que si esa tarea hay que hacerla de forma rutinaria o no. De igual forma nos dice que si tenemos nosotros algún tipo de protección personal, o que si en la fuente, o en el medio, o en la persona, hay controles, o sea, formas como se puede prevenir así, o una enfermedad, o sea, la materialización. La materialización de las cosas.
De igual forma, nos pregunta, ¿cuál es el evento de ejecución? Vamos a observar. Nos pregunta también si hay alguna norma en la normatividad colombiana que nos hable acerca de ese peligro. Por ejemplo, vamos a trabajar en altura, hay una la 14 de los indígenas, la 14 la 9, nos habla de trabajo en alturas y muchas otras resoluciones. Nos preguntan lo que tenemos en el tablero, mira acá. ¿Cuál es el nivel de deficiencia? Nos pregunta, ¿cuál es el nivel de exposición? Nos pregunta, ¿cuál es la consecuencia? Y nos dice, ¿cuál es el nivel de riesgo? O sea, multiplicación de esto por esto. ¿Cuál es el nivel de riesgo? Nos pregunta, ¿usted acepta el riesgo que está poniendo su trabajador? Usted puede decir sí o puede decir no. Yo le voy a contestar. Al decir que sí, y si hay un muerto, la responsabilidad está en la persona. ¿Está por escrito? Sí, está por escrito. Y acuérdense que la República le dice, entregan por favor las actas y entregan la gente sepa de estos asuntos. Tráigame la identificación de peligros y la valoración de riesgo para ya realizar tu empresa. Así mismo dice. Se murió el señor que ¿cuánto creen ustedes que hay un muerto así? ¿Cuánto creen? Así como lo acabo de pintar, 4.000. ¿Cuánto? 1.500 millones por lo menos, así como lo acabo de pintar. Claro, es cierto, pero venga, ¿cuánto ganaba el trabajador? 2 millones de pesos. 2 millones ganaba. ¿Cuántos años tenía? 26. ¿Cuántos años está proyectado para la semana de trabajador? Eso se llama un estudio. ¿Cómo se llama? Estudio actuarial. Le hacen estudio actuarial al trabajador. 26, 74, 56, 40. Eso, 40 años, vamos a ver para el cuánto. Vamos a ver cuánto. Multiplicado por más o menos 15. ¿Por qué 15? Que la vacación de la prima, que sigue 15. 2 por 15, 30. A eso pone también que pone otros dos por el tema del vestuario, etcétera. ¿Esa manera de verdad? Ahí no hay. Los pones multiplicado por 2 millones. Son 12 meses, ¿cierto? 24. Y ahora vamos a sumarle otros 4 meses por las primas, por las vacaciones. O sea, si no son 12, sino 16. Ponle 16 por la hora. 2 millones por 16. Por 40 años. Va a 1.180. Pero yo de abogado y ante eso me meto otros 400. ¿Cuánto llevamos? 16. Entonces, llevan casos que, por ejemplo, tenga 3 hijos ya y yo de los hijos tenga ya. Supongamos que ya el señor tenga 70 años. Pero mínimo 350. Pero entre más joven sea, es más gravosa la situación. Entonces, por eso usted ve
que la demanda le quitaron el 60% de la empresa, está pasando la familia de nosotros. Mal hecho, ¿no? Tiene que compensar. Y el compositivo viene de la Biblia, de eso le decía y yo lo he leído, no depende del profesor. O sea, desde el año 2500 antes de Cristo. Desde hace 4000 años se hablaba de eso. Para que quien haya hecho mal labor debe compensar. Debe partir el mismo diente y sacar un mismo ojo. Debe partir el mismo brazo. Eso existe todavía no que sino que tiene que haber una composición, tiene que haber una indemnización. Tiene que haber una indemnización por eso. Y si hay daños morales, está hablando. Porque los daños morales son el precio del dolor. Todo eso nos dice acá. ¿Qué nos dice? No lo alcanzamos a ver, porque está muy chiquito. Pero el profe ya lo partió en pedacitos y le va a mostrar parte por parte. Parte por parte. Dice la primera, esta primera parte de acá, procesos, zona, lugar, actividades, tareas, si es rutinario o no. Aquí lo tenemos. Lo alcanzan a ver. Habla o dice. Nos dice. ¿En qué proceso? Muchachos, miren que ya lo partimos, ¿no? Aquí lo tenemos. ¿Sí? Vamos a ver esta parte de acá. Vamos a ver esto. Nos dice proceso, zona o lugar, actividades, tareas, si es rutinario o no. Y nos habla del peligro en cuanto a la descripción y a la clasificación del mismo. Y también los efectos posibles. Si se llega a materializar, suelte ese teléfono. Se llega... No, pero no te hablaba a ti, sino... Puedo molestar, puedo molestar. A mí, vean, ustedes a mí no me crean todo. A menos de que esté escrito. Y en la diapositiva, ¿está bien? Sigan viendo el teléfono. Proceso nos habla de mantenimiento, un proceso de mantenimiento. ¿En qué zona es? En la oficina de contabilidad y compras. ¿Qué actividades tiene que desarrollar? Son tareas de carácter locativo, de tareas de mantenimiento. ¿Es rutinario, no? Dice, sí, claro, es rutinario porque cada año lo hace. ¿Cada cuánto lo hace? Cada año es rutinario. ¿Es rutinario? Es rutinario. Peligro. Describa el peligro. Y la clasificación, entonces, ¿el peligro cuál es? Bueno, ¿cuál es el peligro que se puede presentar en manejo inadecuado de herramientas? Y la clasificación está dentro del mecánico. ¿Sí? Muy bien. Dentro de esa misma tarea que es la de pintura, hay emanación de gases, exposición a gases y vapores. Está dentro de la clasificación de los químicos. Los químicos. Vapores, líquidos, brumas, neblinas, polvos, también está dentro de los químicos. Humos, gases, vapores y neblinas, químicos. Efectos posibles al materializarse ese peligro. Heridas o golpes. Irritación de las vías respiratorias y las mucosas. Y con eso salimos de esa primera parte, jóvenes. ¿Qué controles existentes hay? En la fuente, en el medio y en la persona. Es cómo se clasifican esos controles. Todos posibles. ¿En esos hay alguna documento o algo? ¿O uno que sí, uno tiene que investigar? Dentro de los efectos posibles, la clasificación de los riesgos laborales podemos entonces, en primer lugar,
clasificarlos como enfermedad o como accidente. Las enfermedades ya las conocemos y las tenemos en el 14. Los accidentes tenemos que analizarlos y verlos. Entonces, claro, los accidentes tenemos que imaginarlos, muchachos, los accidentes los imaginamos y las enfermedades las buscamos en el 14.7 porque tenemos 385 enfermedades. Pregúntame a ver. Hablamos acá entonces, los controles existentes son en la fuente, en el medio de la persona, pero ¿cómo así en la fuente, en el medio de la persona? Mire, tenemos uno que es increíblemente sencillo. El ruido. Miren, muchachos, el ruido. Tenemos aquí una máquina. ¡Ay! Aquí está. Una planta eléctrica. Imagínense que es una planta eléctrica. Eso es una fotocopiadora. Tenemos una planta eléctrica. Le analizamos, en primer lugar, las fuentes de fijación, los medios de fijación, el anclaje. ¿Por qué? Porque empieza a brincar y esto es el ruido. ¿Sí? El anclaje. Analizamos el exhausto. Tiene el exhausto dañado. Cambiemos el exhausto. Cambiemos el silenciador y el presilenciador. Miren cómo está dañado. Se mueve. Las partes sueltas de la maquinaria. Las partes sueltas de la maquinaria porque ellas tienen fricción y ellas se vuelven viejas. Y en ese momento hay que cambiarlas por nuevas. Elementos nuevos, pues se hace mantenimiento a la maquinaria. ¿Esto cómo se llama? Fuente. En la fuente. Miren. Muchachos. En la fuente. En el medio le hacemos una cabina de insonorización para que el ruido no se vaya para otras partes. En el medio. ¿Sí? La fuente generará el ritmo. En el medio, ¿dónde se encuentra la fuente? Para este caso, la encerramos. Y hay que hacerle unas cosas, como por ejemplo, vamos a insonorizarlo a través de unos números y cosas así. Llegamos a la conclusión que necesitamos colocarle material absorbiente. ¿Por qué? Porque el ruido se elimina de dos maneras. La primera es la pérdida de transmisión. Claro, es una masa. Es una masa. La masa hace que se pierda el sonido. El logaritmo de la masa de la frecuencia de los 47 es la fórmula de pérdida de televisión. Y hablamos de acosaduro material. Pero aquí hablamos de ese otro de acá, que es material absorbente. Material absorbente. Todo es material absorbente, todo es material absorbente, todo es material absorbente, todo es material absorbente. Se pierde la energía. En la fuente, miren, jóvenes. En el medio, aquí tenemos al trabajador, el individuo, la persona. Entonces, decimos que los controles existentes son en la fuente, en el medio o en la persona. ¿No todos? En la fuente, en el medio, todos en la fuente. ¿Listo?
en la fuente y en medio de la persona. Son los controles. Los últimos que atacamos es a la persona. A la persona se hace después, ya cuando no se puede hacer. Hágale solución, no se entendió, esto sigue igual. Y hagamos esto, ¿cuánto vale? 14 millones de dólares. No vale plata, ya pues están, ¿no? Pero después de haber analizado la fuente y el medio, atacamos a la persona. Le ponemos los elementos de protección personal. EPP, miren acá, EPP, elementos de protección personal. No se olviden nunca de esto para la solución de problemas. Jóvenes, yo no me voy a creer lo que les voy a decir. Pero tal vez lo más importante que hayan visto en la carrera es la casa de los Pero eso es muy importante, lo de 5W1H. O sea, una persona que trabaje con 5W1H, controles existentes en la fuente, en el medio y en la persona. En la fuente. Pero entonces dijimos al inicio de la clase. Yo me acuerdo que yo me para aquí. Yo dije, es una fotografía del momento. Lo que usted observa. No, pero sí tienen elementos que tenemos que tener en el momento. ¿Qué se requiere? Se necesita capacitación personal para que lo suceda siempre. Y la capacitación no es ordenar, es que lo voy a echar, no. Es que me entienda. Y si bien es cierto, está con seguro con ARL, tiene que entender que él es quien va a perder. Yo le decía ayer al señor, póngase la visera. Usted está con ARL. Está asegurado. Lo ve, la visera, de pronto lo vuelve a entrar sin nada y pasa. Y ahí tiene su máscara y su visera. Entonces decimos, hacemos referencia que los controles existentes en la fuente, en el medio y en la persona. Lo que vimos en la fuente es que no había ninguno, ni para la pintura así, ni para la inhalación de gases. Que en el medio que había, pues teníamos inspección de herramientas, teníamos un documento, una checklist, un checklist. Teníamos la inspección de herramientas y también en el medio pues no teníamos nada, un ventilador o algo así. No lo teníamos. Y en el individuo, pues no teníamos elementos de protección personal, pues para la pintura no, pero sí teníamos un protector, un respirador, un uso de tapabocas, dice. ¿Cómo evaluamos el riesgo? Lo que tenemos en el tablero con esos números. Consecuencia, probabilidad de exposición. Y tenemos también otra variable que es el número de trabajadores que se encuentran en riesgo. Importante. Tenemos nivel de deficiencia 2. Miremos el tablero 2, ¿qué significa? No traje las gafas. 2, medio. Nivel de exposición continua porque es 4. Y nos da, saquen la calculadora todos, un momento, la calculadora. ¿Listo? Calculadora. Eso. 2, 2, 4. Bien. 8. Aquí lo tenemos. Nivel de probabilidad 2 por 4, 8. Decimos que es medio, pues porque en la interpretación del nivel de probabilidad en la tablita dice que es medio. Y el nivel de consecuencia es 25. Miren, por favor, 25 a dónde se encuentra. La consecuencia grave. ¿Qué le puede dar a ese trabajador? Bueno, en una se puede caer de la escalera y en la otra puede tener, o sea, un problema pulmonar. O en su, puede tener una enfermedad. Una enfermedad lo clasificamos como grave o una intoxicación por inhalación de vapores de la pintura, que son los ésteres, grave, 25. Muy grave sería la pérdida de una extremidad. Sí, ya muy grave. Es una enfermedad diagnosticada médicamente o clínicamente a partir de eso. Y eso puede darse por el nivel de exposición.
puede darse una exposición aguda, o sea, un alto nivel de concentración de esos vapores en el ambiente. Y la muerte, pues, nada que eso. Bien. La siguiente parte de la tabla es valoración del riesgo y la aceptabilidad del riesgo. Usted dice, ¿acepta el riesgo? ¿No lo acepta? No lo acepta. Escribió que no. Criterios para establecer los controles. Ahí es donde viene el número de expuestos, 6 expuestos. ¿Cuál es la peor consecuencia que puede suceder? Cortadas o contusiones. Uno que dice, después del 25 de nivel de riesgo e intervención. Ah, sí, mira. Después de suspensión del nivel de riesgo. Ajá, aquí. Perfecto, gracias. Mira, entonces dijimos que el nivel de consecuencia 25, dijimos que es muy grave. Miren el tablero, miren el tablero. Y el nivel de riesgo o intervención es 200. ¿De dónde nace el 200? Pues ya de la multiplicación de todo, que es 2 por 4 por 25. Nace acá. Ese nivel de riesgo. Y lo tenemos aquí. Nivel de riesgo, nivel de probabilidad que nos dio 8, más el nivel, por el nivel de consecuencia que nos dio 25. ¿Quién sabe la tabla del 25 o la tabla del 8? 25 por 8, 200. Para la primera. Y aquí nos dijo nivel de eficiencia 6, nivel de exposición 4. Tenemos en el tablero nivel de eficiencia 6, nivel de exposición 4. 6 por 4, 24. 24 por 25, 600. Aquí está la interpretación del nivel de riesgo 600 que estaba en color rojo, que era la primera diapositiva que les puse y que aquí dijimos, bueno, cuando está en color rojo, lo que necesitamos es pasarlo a color amarillo. 600 es el punto de inicio de ese nivel de riesgo número 1. Se entiende como muy grave cualquier materialización de ese cuerpo. Todo el círculo rojo no lo podemos aceptar. Todo el círculo rojo tenemos que pasarlo a 2. O sea, de 1 lo pasamos a 2. Así las cosas. Decimos que efectivamente tenemos la clasificación en 600 que tenemos que pasarlo a color amarillo. ¿Acepta el riesgo? En cuanto a la valoración de riesgo, usted puede escribir no. Criterios para establecer controles y la valoración del riesgo. En cuanto a la valoración del riesgo, usted dijo, ¿acepta el riesgo? Dijo que no, en ninguno de los dos. Número de expuestos, porque el número de expuestos es el primer criterio para establecer controles. El número de expuestos es el primer criterio para establecer controles. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Miren el tablero que ya se va a acabar la clase. Criterio para establecer controles de un número de expuestos. Tenemos por aquí 6, por aquí 6. Peor consecuencia es un accidente. Y entonces decimos cortadas o contusiones. Y aquí hacemos referencia. La peor consecuencia a unas afectaciones respiratorias. ¿Existe un requisito legal asociado a esto? Dice sí. Dice sí, tenemos el trabajo de la escalera de 1409 y aquí hacemos referencia a la 1477. Aquí los tenemos. Medidas de intervención. Bueno, vamos a eliminar la pintada. Dice no hay nada que hacer. ¿Podemos sustituir esa pintada por alguna otra cosa? ¿Una máquina de pronto que pinte la pared? No. Aquí en cuanto a gases, podemos trabajar con unas pinturas que no tengan tan alto nivel de esos químicos que hacen que la evaporación, etcétera, etcétera. Puede ser entonces pinturas a base de agua. Podría ser. Pero la pintura a base de agua no da tanto brillo. Bien. Controles de ingeniería, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos poner una máquina para que pinte? No. Ah, pues mira, aquí sí podemos poner uso de ventiladores portátiles. Un extractor, ¡boom!, que saque el aire.
Controles administrativos, como señalización y advertencia. Aquí en cuanto a la persona que está subida en la escalera pintando, nos dice, generar y aplicar un análisis de trabajo seguro. O sea, hace referencia a la capacitación y a una lista de chequeo antes de arrancar el proceso. Equipos o elementos de protección personal. Aquí decimos, pues, dotar de trabajadores con guantes de protección de acuerdo al estándar de protección establecido. Y dotar a los trabajadores con respiradores con filtro de gases. Básicamente, eso es el desarrollo de esa GPC 45 que tenemos que hacer como tarea. ¿Sí? Eso es básicamente todo lo que se verificar. Lo tenemos entonces ahí grabado para que lo veamos en los tiempos libres. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas, inquietudes? Sí. Dime. ¿Cuál? Acá. ¿Aquí? Ah, ok, sí, 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 sí. Ya te lo muestro. Como que no grabó, muchachos, imagínense. Hay una tablita que nos dice eso. Aquí está. Ahí nos habla la tabla número 5. La tabla número 5 nos dice que es muy alto el que está entre 40 y 24. O sea, este con este y este con este. No, pero como no grabó. Sí. Respecto a la tarea dice 14 ejercicios de peligros en una empresa que deben internet indicando los peligros de cada grupo de peligros. Sí. Esos dos peligros se referencian. Ah, sí, sí. Entonces, mira, ¿cuántos grupos de peligros hay? 17. Grupo 2, 14. Entonces, de cada uno de ellos tenemos que inventarnos o ver o analizar 2. En una empresa de internet, donde ustedes observen en esa empresa que se ve, y si en el video no está, pues se inventa a partir del conocimiento de lo que hace esa empresa, les cierra los ojos y dicen a partir de lo que hace esa empresa. Y en la casa, lo mismo, 2 de cada uno. Desarrollen la herramienta que acaban de ver. ¿Señor? Sí, las pueden hacer, pero abiertas, o sea, cámaras abiertas y que vean que está trabajando. La verdad, la cosa es que solo tiene preguntas, inquietudes. A ver, lo primero, juiciosa. Sí, acá.
Pregunta si tú eres bien, ¿cierto, Vales? No, al contrario. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase que es por internet. Todos bañados. Ay, venga, venga. Para la clase de las 7 de la mañana, todos tenemos que estar con la cámara abierta. ¿Listo? Jueves a las 7 de la mañana. ¿Cómo las 7? A las 7. A las 7, jueves. No, a las 7 por internet. Internet, no sea la por Zoom. Tienen que estar bañados y peinados y todo. Ustedes mandan link al grupo virtual. Y el decano de salud dijo, está en tránsito del Consejo Superior. O sea, dijo, todo está muy bien, podemos dar las becas, pero siempre y cuando el Consejo Superior diga que con especialización, el artículo 22 también sirve. ¿Por qué? Porque hubo un error que decía, lo de la artículo 22A, que dice que las mejores pruebas de saber todo le dan una maestría o una especialización médico-quirúrgica. ¿Sí? Es que le tiene que explicar eso de médico-quirúrgica, especialización. En ese momento ya entramos las becas. No te van a olvidar. Sí, pero que hay que explicarle lo de, o sea, que sirva la especialización. Que cuando sí. Se le da así, pero no más entran en otras partes, porque tiene que ser es solamente especialización, o sea, que el Consejo Superior está cursando eso. Entonces, no, especialización, pero no somos especialización. No, sí. Sí, pero ahí en el Consejo Superior que dice que no sirve especialización para si no maestría. Entonces, ¿qué hay que hacer? El representar estudiantil, no se puede. Pero es que no sé. No, yo sí que no. Pero tú puedes, tú llamas. Entonces, o sea, alguien, o sea, necesitamos quitarle ese. La que no no tiene la beca hasta que no, pero que está haciendo curso ante el Consejo Superior y que hay. ¿Sí? Por ejemplo, si tienes una
Si ya la perdiste, O sea, si la nota está perdida. Si la nota está ganada, no hay problema. Pero si tú pones una entrevista, puedo hacer siempre y cuando la nota chao. ¿Y por qué no? Dime. ¿Cuántas tareas van a hacer de clase? No sé, varias. Vamos a hacer con esta. ¿Y ya desperdiste o qué? No has presentado nada. Todas. Ay, sí estaba grabando.